Llegar mucho. Bendito Dios. Mucho. Así que el fin y el propósito es noble. Amén. Hay algo que traer, hay algo que entregar. Sí, Señor. Dios nos puso algo en el corazón con mi esposa que lo hemos vivido en carne propia. Aleluya. Estamos en tiempos de restauración. Tenemos que recibir gente, bendecirla, pero primero tenemos que estar bien nosotros. Y Aleluya. es parte del proceso Sí, Jesús. restaurarse, sanarse y darse cuenta que hay muchas cosas que hay que tratar. Sí, Señor. Amén. Bien, entonces le pusimos por tema a esta palabra de hoy día que nos trajimos hoy, las heridas como señal de transformación. Amén. Gloria a Dios. Las heridas son procesos fisiológicos normales que pasamos todos a lo largo de la vida. Desde que somos chiquitos como la Valentina, como el Dante, hasta inclusive de adultos en algún accidente, alguna caída. Todos somos herederos nobles de alguna cicatriz por alguna razón. Así es. ¿Sí? Y permanecen. Y la llevamos con nosotros todos los días. Yo tengo una cicatriz en mi brazo aquí, que todos mis hijos tienen una historia distinta. Una peleé con un león, una peleé con un oso, pero con alguien peleé. Pero son cicatrices que me han acompañado toda la vida y bueno, hay que llevarlas de alguna manera y en un momento fueron heridas abiertas, ahora son cicatrices. Aleluya. Están cerradas, ya no sangran, pero tienen una historia Sí, Señora. que puede ser útil, tal vez, para otros que están recién heridos, donde yo lo tuve alguna vez, pero el camino de la sanación, de la sanidad, de la restauración, es inevitable, es biológicamente inevitable. Por tanto, vamos a comenzar definiendo en el fondo qué es una herida. Ya la Organización Mundial de la Salud, si nosotros lo leemos así como bien diccionario, súper estructuradamente, la define como que las heridas son como una lesión, se la define como una lesión intencional o accidental que puede producir pérdida de la continuidad de la piel o de la mucosa y que lo anterior activa mecanismos fisiológicos destinados a recuperar su continuidad y por ende su funcionamiento. ¿Ya? El cuerpo está, por obra de Dios, por gracia de Dios, programado para sanar. Amén. De alguna u otra manera. Busca todos los métodos, los medios, tiene ciertas condiciones. Hay partes que son dolorosas que se tienen que curar, hay partes que tienen pérdida de continuidad, alguna fractura de un hueso. Tenemos tantas partes que pueden enfermar, pero asimismo pueden sanar. Sí, Señora. Tenemos la condición fisiológica, nosotros ni siquiera tenemos que pensar, darle la orden desde nuestro cerebro al cuerpo, es hora de sanar, ¿no? Aleluya. Eso ya viene programado en su ADN, en su disco duro, en su genética, en algo que ni siquiera nadie ha logrado dominar al 100%, que es el genoma humano. Sí, Señor. Es algo tan mínimo, pero que es tan maravilloso de su funcionamiento, su mecanismo, que en el fondo nada puede evitar que usted sane. Gloria a Dios. Por tanto, en el fondo, gloria a Dios por esa bendición, porque el cuerpo por sí solo puede hacerlo. ¿Sí? Así es. En el mundo animal, en el mundo vegetal inclusive, Sí. esto puede pasar, ¿ya? Existen muchos tipos de heridas, ¿ya? Hay por golpes, ramillones, fracturas. Yo creo que si usted le pregunta, usted le ha pasado a cada uno algo distinto. Sí, Y tenemos historias distintas respecto de las heridas. Así Pero es. sí tenemos una certeza que es, automáticamente nosotros tenemos que llegar a eso que está ahí, la recuperación. Puede ser un trayecto largo, un trayecto más corto, en fin, depende mucho también del funcionamiento de cómo nuestro propio cuerpo trabaja. Así es. Pero también hay otras partes sobrenaturales, por ejemplo, que tenemos testimonio aquí, gracias a Dios, para nuestra iglesia, para la gloria de Dios, con la Anita también, Sí. que es una historia reciente y que se demostró la mano de Dios en ese caso. Así es, Señor. ¿Sí? Amén. Entonces, asimismo, tenemos que comprender que el cuerpo está fisiológicamente configurado para detectar el daño, que es un punto importante, detectar dónde está la falencia y comenzar la recuperación. Con ciertas condiciones, sí. Tenemos que tener una buena alimentación, una buena higiene, algunos cuidados especiales, y que básicamente tienen que ver con cuidar este templo del espíritu. Amén. Aleluya. Aquellos que nos cuesta luchar con el peso, aquellos que nos cuesta, parte de eso es cuidar el templo del espíritu, aunque usted no lo crea. Tenerle respeto. Amén. Amén. Estamos en esa batalla, es difícil. Sí, amén, amén. Pero bueno, tiene que ver con eso también, ¿ya? Con comprender que el mecanismo completo del cuerpo humano requiere también un cuidado y el concepto del cuerpo del espíritu, del templo del espíritu es este, es nuestro envase, nuestro vehículo que transporta nuestro espíritu. Esto es un envase que nos lleva de un lado para otro, pero el espíritu permanece. Así es. Y es el que nosotros tenemos que cuidar y es por el que batallamos. Nosotros estamos batallando por alcanzar el mejor rango acá, nuestra meta está ahí arriba, el tesoro celestial. Sí, mi Señor. Y ese es nuestro trabajo, ¿bien?
Entonces, hay algunas citas bíblicas, pero más que citas bíblicas, personajes bíblicos que se han visto sometidos a heridas, a pruebas. Sí, En esa en que uno dice, cuando siempre pasa algo, ¿por qué a mí? Bendito Dios. ¿Por qué a mí? Sí, Señor. ¿Por qué de pronto cumplo las órdenes, sigo las indicaciones, oro lo que tengo que orar, hago todos los ayunos que tengo que hacer, pero aún así me pasa algo? Sí, Señor. Bueno, hay personajes bíblicos que han sufrido ese padecimiento y lo han vivido antes que nosotros. Y tenemos que comprenderlo desde ese punto de vista, desde la herida, desde ese inicio, desde esa dolencia Así que les ha tocado vivir. Bendito Vamos a Dios. partir en el libro de Job, en su capítulo 2, en el verso 7. Se lo voy a leer yo, que lo tengo aquí de todas maneras, Amén. para ir como un poquito más rápido. Y dice, entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en su piel, Señor. desde la cabeza hasta la planta de los pies. Sí, Señor. Completo. No tenía dónde evadir. Se rascaba con una teja. Así Era evidente su malestar, su enfermedad, sus lesiones. Tanto que le causó repulsión a sus propios amigos, a su familia. Había caído en tanta desgracia que todo el mundo se alejaba de él. Sí, Señor. En aquellos tiempos de la historia de la Biblia, aquellos que eran leprosos eran indignos de estar cerca de la gente, tenían que conservar cierta distancia. Sí, Señor. Y aquí maravilloso Jesús, que esa gente enferma, en vez de alejarla, la abrazaba. Y Amén. aquellos que eran dignos y deseaban de corazón ser sanados, los sanaba. Así es. ¿Sí? Entonces tiene que ver con comprender que la herida tiene una razón y un objetivo. ¿Sí? También en el libro de Génesis, en el capítulo 32, verso 31, Jacob hizo larga batalla con el ángel en Peniel. Bendito Dios. No hay encuentro con Dios que no signifique una huella importante en su vida. Así es, Y Jesús. si no es una huella, una gran transformación. Así ¿Ya? es. Sí, Y Señor. vamos al verso 31 que dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Bendito. El ángel tocó a Jacob en su cadera, Sí. luxó su cadera. Sí. Y era una cojera que lo acompañó el resto de su vida. Así es, bendito Dios. Gloria a Dios por eso. Porque a lo Sí. mejor yo tengo aquí el testimonio de que, ok, tengo mi dolencia, pero estuve en Así presencia del Señor. Aleluya. Entonces, ok, bien, yo la llevo con orgullo, la llevo con alegría. Amén. Así ¿Sí? es, Señor. Entonces tiene que ver con ese tipo de lesiones, ¿sí? Sí. Gloria Y a Dios. más claro está la herida del mismo Jesucristo. Amén. ¿Sí? No sé si alguien me puede ayudar buscando en el libro de Juan, en el capítulo 20, desde el verso 24 al 29, por favor. Gloria a Jesús. Y que me ayude con eso. Aleluya. A ese buen personaje, amigo Tomás, el apóstol Tomás, que si no veía, no creía. Sí. Hay muchos que si no vemos, no creemos. Sí, Señor. Y vivimos en esa batalla todos los días. Bendito Dios, sí, Señor. Y hay aquí un buen ejemplo de eso. Justamente en esta cita bíblica, si alguien me puede ayudar, leerla por favor. 20 del 24 al 29. ¿Alguien la tiene? Ya, pastorito, por favor, ayúdenme. Dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él le dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio de ellos, y le dijo: paz a vosotros. Aleluya. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Gloria a Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Bendito Dios. Jesucristo resucitado, Así es. Gracias, Cristo amado. pudiendo curarse, pudiendo haberse bajado de la cruz, aún así se reencontró con sus discípulos y portaba su cicatriz. Aleluya. La llevaba consigo. Sí, Señor, amén. ¿Sí? Sí. Resucitado. Y toma siempre, necesitaba ver para creer. Es una lucha constante que tal vez muchos fuera la viven, pero nosotros por fe Sí. somos aquellos que sin verlo creemos en Él. Gloria a Así es. Dios. Y en ese sentido vamos a vivir este camino. Así Pero es. quiero aterrizar
en alguien que vive la vida o vivió la vida tal como nosotros. Santo es tu Y nombre. que se enfrentó a este proceso de transformación de manera fuerte, Aleluya. con algo que le acompañó toda su vida, Gloria a Dios. el aguijón de su carne. Santo es tu nombre. Pablo, el aguijón Así de es. Pablo, Sí, ¿sí? Señor, amén. Líder muy antiguo de la iglesia, un apóstol muy trabajador, Sí, Señor, amén. muy trabajador, Amén. muy bueno para las cartas también, Aleluya. ¿sí? Y en ese sentido me quiero enfocar más que en su parte activa, como en la parte final, en la época de las cartas, donde ya era un hombre anciano, ya cansado, Sí. ya recorrido. Así es. Y precisamente es donde quiero caer en Gálatas, capítulo 6, verso 17, donde lo voy a leer, lo tengo acá, yo dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Sí, Señor, amén. Las marcas del Señor Jesús. Aleluya. Es una vida de trabajo. Gloria a Lo que él Dios. relata es una vida de trabajo, una vida de sacrificio, una vida de esfuerzo, una vida que si lo hubiéramos y lo invitáramos a la iglesia a Pablo y pasara por aquí y tomar asiento, veríamos evidentemente sus llagas, sus lesiones, Señor, manchas en la amén, cara, amén. un trabajo de larga data viviendo el Aleluya. ministerio de Sí, Jesucristo, Señor. Sí, Señor. repartiendo su palabra, evangelizando. Y qué difícil tarea fue, porque si hablamos de esas mismas marcas del Señor Jesucristo, Él tiene casi como un listado así: aquí viene, aquí yo saco mi sábana con todas las cosas que me han pasado y que yo tengo por testimonio, por cicatrices, por heridas, por daño, por padecimiento, Santo eres, por Señor. tribulación, y aquí estoy, Sí, Señor. Gloria a trabajando. Dios. Aleluya. ¿Sí? Sí, Señor. Entonces vamos a leer 2 de Corintios 11 del 23 al 28. Lo tengo aquí yo y voy a proceder a leerlo. Y dice, y en este minuto cuando está escribiendo como esta carta, como que lo dice como ciertamente, como tal vez como con enojo, con fervor, así como preguntándoles: ¿de verdad si ustedes están haciendo esto? Es una broma lo que me preguntan, o cómo viven su vida. Y preguntan: Señor. ¿son ministros de Cristo? Yo más en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Gloria a Dios. 3 veces he sido azotado con varas. Sí, Señor. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, Sí, Señor. en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, de lo que sobre mí se agolpa cada día, que es la preocupación por toda la iglesia. Bendito Dios. Entonces, ¿qué mejor ejemplo, ejercicio de análisis, de buscar una comparativa, de repente de decir cuántas veces hemos estado nosotros padeciendo, orando, pidiendo al cielo por tantas cosas, y qué ha venido por respuesta? Tribulación, esfuerzo, trabajo, dolor, necesidad. Santo eres Jesús. Pero esto acá en la tierra no es bien visto, es una locura. Ya en su edad mayor, Así es. Pablo era considerado un líder frágil, un líder débil. Bendito Dios. Pero que es importante comprender de aquello, y que yo quiero recogerlo también leyendo en 2 Corintios 12 del 8 al 9, porque tal como cualquier ser humano, como cualquier persona, él puede haber pedido que me libraran de ese mal, que me curaran, que me quitara ese dolor que me acompaña tanto tiempo, que me quitara esa tristeza de mi corazón que me ha acompañado tanto tiempo, por un engaño, por una estafa, por un abandono, por ausencia de mis padres, por un montón de cosas. Haber sido abusado, haber sido dejado a un lado, relegado, haber pedido y dicho: por favor, cúrame, sáname. Aleluya. Y lo renegamos y lloramos y nos postramos, y de repente vemos que nosotros pedimos tanto por esa bendición, pero le llega al vecino Gloria sea al Señor. y no a mí. Bendito Dios. Oh, aleluya. Algunos hermanos que padeciendo enfermedad, padeciendo cáncer, padeciendo algún inmenso dolor, oran por sanidad para otros, Sí, Señor, aleluya. pero no llega su respuesta. Bendito Dios. Entonces esto es un poco quebranta el alma, porque son padecimientos que vivimos los cristianos siempre, Gloria a Dios. y que de repente creemos que
chuta, Dios no me escucha, Dios Bendito Dios. no pone su oído sobre mí, no hay respuesta, llevo años trabajando, llevo años esforzándome y aún así no prospero, no salgo adelante, vivo en deuda, vivo en complicaciones, vivo en dolor de mi cuerpo, vivo en dolor del espíritu. Santo eres, Jesús. Y de repente lo cuestionamos tanto, Bendito. pero aquí en 2 Corintios 12, del 8 al 9, empieza la revelación de esto. Sí, Jesús. Se revela a través de la palabra. Sí, Señor, amén. Esto que en el fondo nosotros creemos que es solo sufrimiento, es solo padecimiento y como que no hay respuesta. Bueno, en 2 Corintios 12, del 8 al 9, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Sí, Señor. Hablando de ese aguijón Bendito que Dios. llevaba Pablo. ¿Ya? Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Sí, Señor. Tu dolor tiene un propósito. Aleluya. Tu tristeza tiene un propósito. Sí. Tu tribulación tiene un propósito. Gloria a Jesús. Y que por gracia de Dios, esto va a ser sanado, restaurado. Aleluya. Y por gracia de Dios, nosotros vamos a ser ejemplo Sí, para Señor. otros que están padeciendo en el camino. Sí, Señor, así es. Y va a doler y va a ser un proceso que de pronto es un poco injusto, algunas veces lo podemos creer, Señor, bendito Dios. pero nosotros somos terrenales. Sí, Señor. amén. Nosotros estamos caminando en esta línea sobre la tierra. Dios está Así allá. es. Bendito Dios. La visión nuestra nunca se va a comparar a la visión de Dios. ¿Cómo voy a hacer caber la mente, el Espíritu de Dios en mi cerebro tan pequeño? Aleluya. Nunca lo voy a comprender. Santo Pero eres. por fe seguimos este camino, seguimos este Santo recorrido, eres, sí, seguimos Señor. este propósito Aleluya. glorioso, maravilloso, que no es para nosotros. Sí, Jesús. Aleluya. Yo no quiero vestirme de grandes vestiduras ni llenarme de vanagloria, sino que este padecimiento que me tocó vivir en esta tierra y que de pronto consideramos injusto, es para la gloria de Dios. Sí, Señor. Amén. Porque cuando me toque salir del pantano, Sí. el testimonio no va para mí. Yo no voy a Aleluya. montar una iglesia, montar unas charlas motivacionales Aleluya. para que el mundo sepa que yo pude hacerlo. Sí, Señor. amén. Yo pude hacerlo por gracia de Dios. Sí, Jesús. Gloria No a por Dios. mí, no por mis habilidades, no por mi propio talento, sino que más bien porque Dios o puso a alguien en el camino como un buen samaritano Amén. que me llevó a destino, pagó para que me cuidaran y me Amén. pudiera sanar, Sí, Señor. Amén. o de plano me encontré igual que Saulo y me enfrento a Dios y me genera esta transformación brutal y soy Pablo. Gloria Y paso a de Dios. perseguir cristianos a decir que nunca voy a hacer ni estar en una iglesia ni participar de algo, a compartir su Gloria a Dios. palabra. Santo es tu Y estas nombre. transformaciones se dan y tienen ese propósito. Y si me va a acompañar ese aguijón, aleluya por eso. Aleluya. por eso. Porque vamos a seguir motivando a gente Sí, que Señor. tal vez en dolor no cree, pero por fe van a ser sanados y liberados. Gloria ¿Sí? a Dios. Sí, Señor. Amén. También es súper importante notar en el trabajo que hace Pablo, en todas sus cartas, y las noté porque las consideré importantes, en todas sus salutaciones, en todo su proceso, en todas las cartas que enviaba, en Romanos 1.1, Filipenses 1.1, Tito 1.1, Sí. se presenta como Pablo, siervo de Dios. Así es. Siervo de Dios. Sí, ¿Sí? Señor. Independiente de todo lo que diga como presentación o salutación, se presenta como Pablo, siervo de Dios. ¿Usted sabe qué significa la palabra siervo en hebreo? Aleluya. ¿Sabe qué significa, no? Sí, Jesús. Sirviente o esclavo. Aleluya. Así es. Bendito sea que soy esclavo de Dios y no de otra cosa, de un vicio, de una necesidad, de alguna cosa. Amén. Pero el ser siervo, ser esclavo de Dios, requiere un nivel de entrega superior. Sí, Señor. Gloria a Dios. Pero también comprender que ser un esclavo, pongámonos en ese contexto, imperio romano, Sí. donde probablemente la mayoría de la población eran más esclavos que gentiles, gente de autoridad, Así es. Bendito Dios. en donde había una sola forma de identificar a unos de otros, Sí, Señor. Amén. que era una marca, un sello. Sí, Señor. ¿Cómo el pastor identifica a su oveja? Aleluya. ¿Cómo el dueño del ganado identifica a lo que es propio? A través de una marca, un estigma. Aleluya. ¿Sí? Este estigma
es precisamente tu proceso doloroso. Tu proceso doloroso, eso que te causa tal vez hasta vergüenza y que pasa de ser una llaga dolorosa puesta por el fuego, por un hierro que te marca, pero que después con el tiempo va a ir sanando, pero va a ser una cicatriz. Amén. Y te va a marcar y te va a identificar. Pero no como siervo, no como en ese tiempo que se intentaba marcar a los esclavos, que eran parte como más baja de la sociedad, que no tenían derecho a casarse, no tenían derecho a nada. Sí, Señor, amén. Somos marcados como siervos de Dios Aleluya, gloria a través de nuestro padecimiento, de nuestro dolor. Bendito sea tu Y nombre. que este estigma que nos marca, que de repente lo cuestionamos y que de pronto nos hiere y nos mantiene en mucho dolor y tristeza, tiene un propósito. Y eso es lo maravilloso de ellos, que cuando fue herida, más adelante será cicatriz y es lo que vamos a revelar ahora, Gloria a Dios ahora para siempre. más adelante. Buenas noches, queridos hermanos. Amén. Vamos a hablar, y como título pusimos, curando heridas de ayer y perdonando cicatrices de hoy. Sí, Señor, así es. Dice, todos hemos experimentado la prueba y el dolor. Todos, Señor, así absolutamente todos. Así es. Todos tenemos heridas y marcas. Sí, Jesús. De la índole que sea, así como mi esposa decía que podría ser algo físico, todos también tenemos alguna herida espiritual o alguna herida en el corazón, algo que nos provoca daño o que nos provocó daño en algún momento. Gloria a Dios, aleluya. Todos estamos expuestos a esto porque nosotros vivimos en un mundo de imperfección. Nosotros somos seres imperfectos. Sí, Señor. Y estamos expuestos porque al relacionarse con otras personas estamos expuestos a mentira, engaño, abandono, una infinidad de cosas que lamentablemente nos suceden a lo largo de nuestra vida. Así es, Señor, bendito Dios. Entonces nosotros seguimos adelante Sí, Señor. aprendiendo o tratando de lidiar con estas heridas, pero estas sí o sí nos cambian. Bendito. Hay algunas que son pequeñas, otras que son profundas, Santo es. que duran años en sanar, o que simplemente uno prefiere olvidarla o creer que la olvida, dejarla por ahí escondida y tratar de seguir su vida y Sí. en el fondo uno sabe que eso está ahí Así. y que te clava ese aguijón por dentro Sí. y que Sí, sí. te crea frustración, te crea amargura y uno a pesar de que quiere surgir, quiere avanzar, Sí, Señor. no lo puede hacer. Bendito Dios. ¿Pero por qué no lo puede hacer? Porque, Santo es tu nombre. como les decía, somos imperfectos. Y así como nosotros hemos sido dañados, nosotros también lamentablemente dañamos al que viene detrás de nosotros, o al que nos quiere acompañar, o a nuestros hijos. Santo eres Jesús. Entonces, sin sanidad Santo eres. ni perdón, los errores de otras personas afectarán nuestro futuro. Así es, Señor. Sin el trabajo del Espíritu Santo, viviremos en continuo sufrimiento por los pecados de los demás. Así es, Y es Señor. lo que les decía, nosotros estamos expuestos constantemente a que alguien me mire mal, que me diga algo feo, Sí. que me engañe, que me robe, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Señor. Entonces, son pecados de los demás hacia nosotros. Así Y que es. lamentablemente nosotros no entendemos muchas veces cómo defendernos o cómo procesarlo. Así es. O en realidad, ¿quién es el único que te da la paz suficiente para poder sobrepasar esto? Es Dios. Y cuando Aleluya. uno no busca a Dios o cuando uno no está en esa sintonía con el Señor y el Espíritu Santo no te inunda de su paz, es difícil Sí, seguir Señor. adelante, es difícil progresar. Aleluya. Así es, Señor y Rey. Aquí tenemos en Salmo 147, versículo 3, dice: Él sana a los quebrantados de corazón Amén. Aleluya. y cubre con vendas sus heridas. Sí, Amén. Señor. Porque Gloria a Dios es el único, como creador, como conocedor de lo más ínfimo, lo más oculto de nosotros. Él sabe dónde es que sangramos. Aleluya. Aparentemente puedo no tener ninguna herida, Sí, pero Señor. quizás mi herida es tan profunda Sí, Señor. que ni siquiera yo quiero verla. Aleluya. Pero Dios sabe que está ahí. Así es, Señor. Sí, Señor. En Salmo 103, de 2 al 4 dice: Alaba alma mía al Señor Amén. y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Señor. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Aleluya.
Entonces yo les quiero preguntar y quiero que lo reflexionen. Sí, Señor. ¿Qué experiencia pasada, prueba, palabra, persona sigue afectando tu vida hoy? Aleluya. Hoy en día. Como les decía, a veces uno pasa por situaciones cuando es niño, cuando es joven, adolescente, quizás fue ayer, y uno lo deja pasar. No le da la importancia que es necesaria. Aleluya. Y sigue adelante, o cree que puede seguir adelante, pero en realidad no avanzamos y nos estancamos, y en algún minuto del día vuelve eso a nosotros. Sí. Y vuelve, quizás no siempre, pero hay algo que lo gatilla en algún minuto, Sí. o el cuerpo va a reaccionar de alguna forma que tú dices, pero ¿por qué? Yo en mi trabajo, como Aleluya. ustedes saben, yo veo muchos pacientes Sí, Señor. con crisis de pánico. Y yo cuando evidentemente empiezan a relatar los síntomas por los que vienen, Santo Dios. es una crisis de pánico. Entonces yo les digo, ¿ustedes sufren de crisis de pánico? Y ellos dicen, no, nunca me ha pasado esto. Pero es que es porque uno sigue adelante, sí, cubiertos, pensando que tiene que, ya estas cosas pasan y vamos, démosle nomás, pero uno tiene que también hacer un alto y detenerse Sí. y aprender a sanarse. Sí, Señor. Y cuando y uno por sí mismo no puede Así es. solo. Cuando son heridas muy grandes, Aleluya. es lo único que puede ayudarte, el único que te da herramientas reales y definitivas es Dios a través de su Aleluya. Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde necesitas que el Espíritu Santo venga y hable de sanidad sobre ti? ¿En qué área clamar a Dios por una herida? Son preguntas que a veces uno tiene que hacerse, como les digo. Son cosas que uno tiene que detenerse y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te entrego esto porque yo no puedo, Gloria a Dios. yo no puedo seguir mi vida, no, o esto me limita en esta área y yo ya no lo quiero más. Así es, Jesús. Y a veces, y lo difícil es que cuando son cosas que son delicadas o que nos traen mucho dolor, uno prefiere pasarlas. Sí. Porque volver a abrir eso, volver a pensar en eso, significa reabrir esa etapa que tú ya quieres olvidar. Sí, Señor. Y es un poco que quisimos darle continuidad al tema de lo que hablábamos en el culto anterior de nosotros, sobre las heridas de niñez, sobre todos los procesos difíciles que uno pasa y uno cuando es adulto a veces no lo entiende. Sí, Señor. Pero es porque uno ha seguido adelante, hermano, Alabado Dios. sin importar de repente solucionar. Y eso habla de amor propio también. Sí. Porque cuando uno se ama a sí mismo, por supuesto que quiere lo mejor para uno. Si uno está bien, va a estar bien con su esposo, va a estar bien con sus hijos, Sí. y con la comunidad, su trabajo, Sí, Señor. etcétera. Sí, Señor. Pero cuando esas cosas son tan tremendas, el único que nos puede ayudar es Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Dice, muchas heridas provocan ira, frustración, dolor, pero hasta que permitamos a Dios entrar en ese lugar, ese lugar que tenemos escondido, nunca vamos a experimentar la verdadera libertad y restauración. Bendito Dios. Cuando uno, no sé, ha dicho o ha participado de algo que no es lícito, Sí, Señor. de la forma que sea, al menos uno que tiene conciencia que ha aceptado en el Señor, porque nosotros todos podemos caer de nuevo, si estamos expuestos a eso, Dios. somos todos humanos, a todos nos cuesta, y en algún minuto el enemigo sabe dónde pegarnos, Sí. sabe cuál es nuestra debilidad. Sí, Señor. Entonces cuando uno está en situaciones donde sabe que ha hecho algo malo, uno tiene esa cuestión ahí como adentro, como que dice, chutas, sabe que está en el fondo, que hizo algo malo y no te va a dejar en paz, no te va a dejar en paz y no lo va a hacer hasta que tú lo reconozcas y pidas perdón Gloria a Dios. y pidas ayuda a nuestro Señor. Así es, Y Señor. la sensación de libertad es importante, Ah. es maravillosa. Amén. Así es. Amén. Cuando uno hace algo malo o cuando a uno le han cometido una falta y tiene ese rencor y eso que lo tiene ahí como que lo pudre por dentro, Sí. cuando uno le entrega ese dolor a Dios y Él trabaja en uno, en la libertad que Dios le otorga a nuestro corazón, a nuestra alma, es infinita. Sí, Y a Señor. pesar de que esa persona pueda seguir siendo igual de malo o mala, o que no se arrepienta de lo que ha hecho, tú ya dejaste afuera eso. Sí, amén. Y esa liberación es importantísima. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre bueno. Dice, hasta que no nos permitamos espacio para lidiar con lo que nos ha dañado, nunca obtendremos la abundancia que Dios
ha dispuesto para nosotros. Es lo mismo, es como que uno niega o no sé, cuando uno no se quiere entregar por completo a Dios, que Dios inunde tu vida en todas las áreas, nosotros siempre vamos a estar estancados de una u otra forma. Sí, Señor. Siempre vamos a estar estancados y no vamos a poder avanzar. Y a lo mejor, como decía mi esposa, de repente uno cree que dice, pucha, yo, no sé, cumplo con mi diezmo. Cuando hay que hacer ayuno, yo ayuno. Sí, cuando hay amén. que ir a visitar a algún hermano o alguna enferma, lo hago. Amén. Pero aún así hay algo que me limita. Sí, Señor. Pero es porque de Bendito repente Dios. tenemos que hacer una introspectiva y querer orar eso y decirle entre ya, Señor, aquí estoy, humillo ante ti, por favor, Aleluya. trabaja en mí, que tu espíritu de verdad, de una vez por todas, me libere de eso que me ata. Señor de los cielos. Así es, Señor. Aleluya. Gracias, Padre bueno y bendito Dios. Y por supuesto, la idea de esto, vamos a poner, tus cicatrices a servicio de Dios son poderosas. Amén. ¿Por qué? Porque, como les decía, todos tenemos alguna herida. Todos tenemos una marca, así como decía Daniel. Pero cuando uno da testimonio de eso, es importante. Sobre todo porque la mayoría de las personas, de los cristianos, o de la persona que asiste a la iglesia, es porque viene buscando algo. Sí, Viene amén. buscando reconciliación. Así Podemos es. habernos criado quizás en la iglesia, pero todos pasamos por pruebas. Sí, Señor. Seamos cristianos o seamos del mundo, todos pasamos por pruebas. Sí, Señor. Entonces el momento de llegar a la iglesia, cuando uno busca consciente, adulto, al Señor, cuando uno dice necesita una oportunidad nueva, Aleluya. y hay una disposición de uno a que Dios, a que Jesucristo cambie tu vida, y después, por supuesto, se produce el testimonio de él. Hermano, yo era así, me pasaba esto, sentía esto, Sí. pero hoy soy una persona nueva. Gloria Gracias a a Dios. Cristo, gracias a Dios que ha transformado mi Aleluya. vida. Entonces, Gracias, cierto, Señor. tengo esta tremenda cicatriz, pero Santo. gracias a Dios ya no me duele. Amén. Y es para gloria del Señor. Amén. Aleluya. Entonces, Gracias a Dios. hay un poder en cada herida que es cerrada, y aunque no deseemos llevar la marca, cada una de ellas tiene una historia detrás que se puede contar Así a es, otros Señor. como enseñanza, como fuente de esperanza. Porque si usted va y usted le habla al Señor a una persona que, Aleluya. no sé, vive en la calle, Sí, Señor. esa persona va a querer escuchar o se va a motivar cuando usted le diga, ¿sabe qué? Mire, a lo mejor yo pasé por una situación parecida a usted. Y Aleluya. tenga fe y tenga esperanza de que su vida va a cambiar si usted Señor. quiere que Sí, sea así. Señor. Sí, Si usted encuentra el camino, si usted obra con virtud, su vida va a cambiar. Gloria a Dios. Y yo era así, y yo puedo mostrárselo, y yo puedo dar testimonio de eso, entonces la persona va a decir, oh, yo quiero eso, yo necesito Amén. eso, yo necesito caminar por ese andar, escuchar palabra de Sí, Señor. consuelo para Sí, mi Señor. corazón, Sí, para mi Señor. alma. Aleluya. Entonces tu cicatriz ya no va a ser una marca, Aleluya. va a ser un testimonio, Amén. va a ser inspiración y esperanza para el que te está escuchando. Gloria a Dios. Así es. Aleluya. Gracias, Señor. Santo es tu nombre. Dice, el poder de ellas es mayor, o otorgan veracidad a nuestras palabras porque refutan las historias de nuestras vidas. Es lo que les digo. Cuando uno puede dar testimonio, cuando uno muestra quién fue, porque nosotros Sí. estamos sirviendo aquí y aún así son... Bueno, hoy día mismo no tuvimos muchas dificultades para llegar. Yo venía súper nerviosa. Decía, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, son pruebas porque Sí. seguramente lo que tenemos que decir Aleluya. es importante, es Amén. potente, porque Dios quiere que usted escuche esta palabra. Amén. Aleluya. Sí. Entonces, de alguna forma, nosotros somos todos testimonios, todos tenemos algo que decir. Sí, Señor. Todos tenemos algo que enseñar a los demás para que así de repente cuando uno viene cabizbajo o inseguro, diga, ay no, se vaya con esperanza para la casa, se vaya con Gloria gozo a Cristo. y se vaya con las ganas de que que Dios a través de su espíritu siga trabajando en nosotros. Santo es tu Amén. nombre. Así es. Gracias, Dios bendito. Pero también es importante. Sí, Jesús. Y dice que debemos perdonar a las personas que nos lastiman, Sí, amén. para que las cicatrices de nuestras vidas se conviertan en símbolos del amor redentor de Dios en lugar de eventos dolorosos. Gloria a Y es por lo que yo Cristo. les decía. Sí, Señor. Es amén. difícil, por supuesto. Amén. Es difícil poder perdonar a quien te hizo daño, sobre todo cuando son heridas profundas. Nunca va a ser fácil Sí, hacerlo. Señor, así es. Pero
Dios es más poderoso y Ya, Dios bien. está contigo. Entonces Amén. esa persona quizás pasó por muchas cosas diferentes, por muchas cosas parecidas. Solo Dios lo sabe. Sí, Dios sabe si se va a escoger el bien o el mal, va a morir así o no. Pero lo que decía delante, libertad y el Señor le otorga a uno, sí, Señor. no tiene comparación. Así es, Señor. Y el poder perdonar a esa persona que te hizo daño te hace libre. En Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y la misericordia se exalta sobre el juicio. Aleluya. Dios sabe lo que uno padece, Él sabe, pero Él también entiende que cuando tú eres capaz de dejar eso atrás, Sí, Señor. obviamente se alegra porque entiende que es un proceso difícil, pero lo logramos pasar, porque logramos optar por el bien, a pesar de lo que de la prueba. Bendito Dios. Sí, Señor Jesús. Aleluya. El ejemplo de la... ¿Cómo que? Vamos a hacerle, referencia a una parábola que hay muy bonita. Y una palabra que escuchamos muy parecida a eso, Dios. que fue algo que transformador en su minuto para nosotros. Gloria a Dios. Fue muy importante, fue muy especial y espero que ustedes lo recojan de la misma manera que Gloria a nosotros. Dios. Aleluya. Hablábamos al comienzo, como tratando así como de recapitular un poco todo lo que hemos visto acerca de que las heridas en sí mismas, Aleluya. a lo largo de la vida y en las fases de recuperación, tienen su periodo, su etapa, que a veces se tienen que recuperar y otras veces es rápido, otras veces lento. Y pasan nosotros los humanos, y pasan en los animales, en el reino vegetal y en el reino marino. Así es, Jesús. Las ostras son un vivo ejemplo de ello. Y es aquel ejemplo que escuchamos esa vez que recibimos por primera vez esta palabra y que nos marcó. A mí me marcó principalmente porque yo tuve una infancia terrible. Bendito Dios. Pero gloria a Dios por ello, porque soy el hombre que soy gracias a ello. Gloria a Jesús. Y esta palabra revelada lo cambió todo. Lo cambió todo, lo cambió todo. Las ostras, ustedes saben, las almejas, la costeco, son animales moluscos muy delicados. Y dentro de su concha no permiten en general que entre nada. Así es. Pero cuando entra algo, una pequeña contaminante, algún poco de arena, una piedrecilla, el molusco, esta ostra, se comporta de manera especial. Sí. Y empieza a cubrirse, a protegerse, a generar una enzima que comienza a encerrar un poco este contaminante, esta causa de herida, esta causa de dolor, y comienza a formar algo que se vende por millones de dólares. Amén. Cuando se recoge de manera natural, las perlas. Sí, Señor. Una buena perla tiene 10, 15 años de formación dentro de la ostra, Sí. en capas y capas y capas de este fluido que es el nácar. Aleluya. El nácar recubre y recubre esa piedrecilla, ese dolor, esa herida. Oh, Señor. Y son años de procesos, años de transformaciones, años de seguir recubriendo esto, Gloria a Dios. hasta que alguien es capaz de, en el fondo, de en forma natural, tomar esta perla. Y bueno, la parábola, en el fondo, que queremos centrar en eso, es la que está ubicada en Mateo 13, verso 45 al 46, que precisamente habla de la perla de gran precio. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Y dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, Así es. que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Aleluya. Espero que llegue el día en que Cristo venga con nosotros Gloria a Dios. y nos vayamos al cielo, y lo único que espero que pase Aleluya. es abrir esta ostra que es mi vida Gloria y a decirle, Dios. Señor, aquí está mi corazón. Aleluya. Son años de dolor, de nácar, de que la gracia de Dios fue recubriendo mi herida, fue recubriendo mi padecimiento, Gloria a Dios. y aquí está mi perla. Aleluya. Esta perla yo no la voy a comerciar acá en esta vida, en esta tierra. Aleluya. Esta perla Sí. tiene su precio arriba. Aleluya. Es así. Allá tiene su gran valor, allá tiene Sí, Señor.
el comercio que busca. Sí, Señor. Jesús es el mercader Gloria a Dios. y dio todo, inclusive su vida, Gloria a Dios. para comprar su perla. Aleluya. Entonces, nunca más, desde aquí en adelante, vea su dolor como una injusticia. Gloria a Dios. Aquí está su perla trabajando. Amén. Sufrí un portonazo, me robaron mi auto, tengo dolor. Bendito El Señor por su gracia recubre ese dolor. Sí, Señor, amén. Lo he perdido todo, he perdido mi casa. Bendito Dios. El nácar de la gracia de Dios Gloria a Dios. que recubra ese dolor. Así es, Señor, amén. Aleluya. He fracasado en algún proyecto que Sí, tenía. santo es tu nombre. He orado por riqueza, he orado por tener un mejor trabajo, Aleluya. he orado porque lleguen más oportunidades. Bendito Rey de Y en Gloria. ese dolor, la gracia de Dios Sí. recubre con ese nácar Así es, Señor, amén. ese padecimiento. Aleluya. Para que esa perla que usted está creando se comercie con un valor inmenso en los cielos. Amén. Aleluya. Para allá trabajamos, para allá nos esforzamos. Gloria. Y para que esa perla, que es nuestra cicatriz, que nos ha acompañado tanto tiempo, Bendito Dios. sea de testimonio Aleluya. para aquellos que están padeciendo el mismo dolor Oh, aleluya. y no ven la respuesta en ese minuto. Santo es tu nombre. De esa manera el Señor se comporta en nuestras vidas. De esa manera el Señor nos educa, nos enseña y nos forma y nos hace entender que, y nos queda más que claro que este camino no es sencillo. Sí, Señora. Yo quisiera pedirle su apoyo, pastorita, para Gloria a ver Dios. si es que sea una oportunidad de altar acá para aquellos que Aleluya. quisieran, en el fondo. Sí, Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando entendemos Gloria a Dios. Así es, la Jesús. palabra viva y eficaz. Sí, Señora. Amén. Cuando yo hablé con chicos acá para que ellos pudieran tomar este reto de trabajar con la juventud, Bendito les Dios. dije, no es fácil. Sí, Señora. ¿cierto? Así es. Yo les dije a Aleluya. ellos, no es fácil, pero tampoco es imposible. Aleluya. Y también les dije que ellos tenían algo especial, que era su trabajo Santo personal, es, y que sí. de ahí ellos iban a sacar mucha experiencia Sí, Señor. para poder trabajar con las personas. Aleluya. Y es así, Sí. y es así. Amén. Entonces, es un trabajo doble, porque así como se trabaja en la iglesia, trabajan en su trabajo particular Sí, y que de ahí se sacan muchas cosas. Sí, Señora. Así que este es un tema muy hermoso también, es sanidad interior. Amén. ¿Mm? Es verdad. Y ahí es donde está el problema, Sí. ahí es donde tenemos problemas. Sí, Señor. Y cuando el Señor nos sana, porque el Señor es el que sana, es el que Aleluya. hace el trabajo de joyería, podemos ser personas libres de poder liberar a otros. Aleluya. Como Gloria a Tamarita Dios. puede estar ahí trabajando Sí, amén. en su lugar de trabajo y decirle a la persona, Santo. ¿sabes qué? Yo sé lo que es eso, Sí. porque el Señor me libró a mí. Amén, A mí amén. me Gloria a libró. Dios. Y le Aleluya. puede transmitir, ¿no? Como a Sí. Daniel también, a su Sí, gente. Y Señor. así todos nosotros podemos Aleluya. transmitir, pero tenemos que estar sanos. Sí, papito. Cuando estamos sanos, podemos liberar a otros. Aleluya. Y así Gloria ha a sido. Dios. Así que vamos a orar por ellos primeramente y luego Sí. por aquellos que tengan una necesidad, Gloria a que Dios. quieran pasar, porque aquí hay un altar, Sí, preparamos amén. para un altar, Amén. pero vamos a orar por ellos como matrimonio. Sí, Señor. Porque sabemos que Dios es el que puede trabajar muy bien ahí Así es. en el matrimonio, ¿eh? Sí, Señor. Y con los hijos. Y reina el Señor. Por siempre. Amén. Así es. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Amén. Y aquí estamos con Él. Sí, Señor. No nos va a dejar ni nos va a desamparar. Amén. Así es, Jesús. Aunque venga lo que venga, entiende hermanito, aunque venga lo que venga, Sí, amén. lluvias, tempestades, Así porque es. van a venir muchas cosas más. Sí. Pero ahí va a estar el Señor con Amén, nosotros. amén. Gloria a Dios. A nadie de nuestro templo le pasó nada. Lo En creemos. sus casas, nos llamamos para el sur, Así nuestros es. hermanos que están por allá tampoco. Así Y eso es porque Dios está ahí y nos cuida y nos protege. Así es. Amén. Amén. Seamos, sí, austeros Sí. para que tengamos, ¿cierto?, lo necesario en nuestras despensas. Amén, amén. Porque se viene, esta en la parte, en la economía viene complicada. Bendito Pero si Dios. usted y yo somos austeros, Sí. le pedimos al Señor, vamos a estar tranquilos. Sí, amén. Amén. El maná va a caer, Así es. pero no hay que guardar porque si no se pudre. Así es. Gloria a Así Dios. dice la Escritura, ¿no? Así es. Que cuando quisieron guardar, se pudrió. Sí. Un día a la vez. Un día a la vez, dice la hermana Elizabeth, ¿no? Así que pidámosle al Señor eso, que seamos inteligentes, sabios, entendidos, para que nada nos falte en nuestro hogar. Amén.